Hoy tenemos, como bien lo sabemos, al alcance de la mano más información que nunca gracias al desarrollo de Internet, el espacio que nos abre un número infinito de posibilidades. Nuestra vida hoy transcurre tanto en el mundo real como en el digital y los creadores de contenido han aprovechado esto para llenar el ciberespacio de contenido que bien podemos aprovechar para nuestro beneficio, más allá de las fronteras. La cultura tiene así un lugar privilegiado en este universo y por ello, hoy en Presencia Cultural, navegamos por algunos de los más importantes espacios digitales para la cultura. Merlín era, cuenta la historia, el nombre de un mago poderosísimo, supuestamente uno de los consejeros del mítico rey Arturo. Pero Merlín, nuestro Merlín, es un joven historiador que ha logrado con su canal La Biblioteca de Merlín congregar a más de 100.000 suscriptores interesados en su innovadora manera de narrar la historia. El acercamiento a la historia es en dos etapas, ¿no? La primera de ellas es con mi abuelo, Cirilo Gallegos, que bueno, no es un hombre que terminó los estudios siquiera de colegio, pero tenía una habilidad muy buena para narrar historias y tenía una erudición producto de lo que es la experiencia, ¿no? Ahora, la segunda etapa es ya cuando entro a estudios universitarios o tratar de escoger alguna carrera, y yo me acuerdo que historia era lo que a mí más me apasionaba. Que bueno, vamos a buscar algunas formas de tratar de innovar la situación, y ahí es donde nace la Biblioteca de Merlín, ¿no? Que es un proyecto de YouTube enfocado estrictamente al tema histórico y se busca llevar la bibliografía historiográfica a sectores que quizá no están tan acostumbrados a la academia, ¿no? Sino sectores que están quizá más acostumbrados al lenguaje coloquial, al lenguaje de memes, ¿no? Y esa es la idea del canal, ese es el objetivo del canal y bueno, creo que se está logrando, se está creciendo a mediano paso y bueno, se esperan más cosas, ¿no? Hay una situación que a veces la gente demora en entender, piensan de que hay historias más importantes que otras. Por ejemplo, hay gente que me dice, no, Merlín, ¿por qué haces historia del caldo de gallina? ¿Por qué haces historia del chifa? ¿Por qué no haces historia de los golpes de Estado, no? Y yo digo, es que a veces la gente tiende a pensar que la historia es solo lo político, y eso no es cierto. Y es que la historia no es un juez, la historia es el estudio del pasado. Incluso dentro de la carrera hay ramas de especialización, hay historia política, historia social, historia cultural, historia de género, historia de las mentalidades, geohistoria, geopolítica, que también es una suerte de rama. Y hay formas de abordar diversos puntos la historia, ¿no? Entonces, en cierto modo el canal trata de llevar esa experiencia, ¿no? La experiencia quizás un poco de la universidad como carrera de historia a un lenguaje más popular, ¿no? Y bajo ese sentido yo creo pues que, por ejemplo, una historia, por decirlo de alguna forma, ¿no? De los golpes de Estado, vale tanto como una historia del caldo de gallina, ¿no? Porque finalmente estás abordando la temática misma de la historia, que es el tema del pasado. Yo he conocido mucha gente que ha estudiado comunicaciones y que su capacidad de comunicar a veces es un poco lenta, ¿no? Asimismo, también he conocido historiadores que no habían estudiado nunca tema de comunicación, pero eran unos monstruos comunicativos, ¿no? Yo creo que la unión entre la erudición, entre comillas, por decirlo de una forma, con la comunicación es una clave, ¿no? Sobre todo en tiempos modernos en los que las redes te exigen mucho ser un comunicador, te exige demasiado tener capacidad comunicativa, ¿no? Entonces, una fórmula que no es tan secreta, digamos, es, creo, la capacidad para llegar a la gente, ¿no? Sobre todo un lenguaje coloquial, que bueno, yo soy de Villa El Salvador, de hecho estamos acá en Villa El Salvador ahorita, y yo he crecido dentro de ese estilo de barrio. Y bueno, tampoco ya no estamos en tiempos como para a veces tomar el libro y dedicarnos a devorar, porque pucha, lamentablemente los tiempos a veces cambian y comienzan a buscar respuestas en Internet, ¿no? Ahora, Internet pasó de ser la gran promesa informativa a la gran pesadilla desinformativa, ¿no? Porque encuentras un montón de artículos pseudocientíficos, de opiniones disfrazadas de historia y una serie de cosas que terminan alterando la capacidad de análisis o una suerte
de discurso con un objetivo muy claro, que no es necesariamente el conocimiento, la verdad, ¿no? Trabajo con YouTube principalmente, es mi principal público. También hago posts de Facebook porque hay gente que me dice, Merlín, yo ya estoy muy tío para usar otras plataformas y yo me quedo en Facebook y Instagram, que es mi red social favorita. Y bueno, por presión de mi editor me metí a TikTok. Cada plataforma tiene su propia forma de interactuar con sus usuarios, ¿no? Y creo que el reto del creador de contenido es entender no solamente de su tema, sino también cómo funcionan los algoritmos, ¿no? Que cambian todo el tiempo, son muy dinámicos, a veces son extraños, pero finalmente son las reglas con las que te desenvuelves, ¿no? Yo creo que hay mucho contenido que se está haciendo desde Lima, pero seamos realistas, muchas de la bibliografía que hay para abordar, por ejemplo, historia de Ayacucho, de Abancay, de Tacna, es literatura regional. Entonces, es un poco difícil procesar ese tipo de cosas porque hay que ir a este lugar, buscar, averiguar. Y yo creo que en cierto modo la creación de contenido cultural se tiene que descentralizar. No se debe matar la tradición investigadora, siempre hay un espacio dentro del día. Hay libros baratos, yo creo que la gente que tiene mucho tiempo navegando en redes podría dedicar un pedacito de tiempo para otras cosas que le permitan opinar con más fundamento y sobre todo pues contribuir de esa manera al país, ¿no? Soy Rosa Valencia y estoy doblemente emocionada, realmente, porque, por un lado, estuve en la primera edición del Festival de Danza Nueva del IMNA. ¿Cómo no sentirme emocionada que ver en la línea de tiempo todas las ediciones que han pasado? Además, es un gran referente, tanto nacional como internacional. ¿Por qué? Por los resultados, por la tenacidad, por todo lo que ha pasado. Y además la resistencia ante los flagelos políticos, sociales, económicos de estos 35 años. Estos 35 años del Festival de Danza Nueva, en el marco de los 85 años de vida del IMNA, es especialmente saludable, refrescante, porque necesitamos esta reactivación, necesitamos justamente esta gran oportunidad que nos ha dado este formato, esta edición. Y es esta referencia del festival es reconocida a nivel nacional y a nivel internacional. Así es que larga vida al Festival de Danza Nueva y que irradie a las instituciones públicas que se necesita tanto, a las privadas también, para que se repliquen, se repitan, ¿no? Festivales y otros formatos. Necesitamos, los agentes culturales, necesita el país más de este tipo de actividades sostenidas. Tenemos las clases maestras. Hubo clases maestras el 13 de mayo, el 18 de mayo, ya, y tenemos, ahora sí, no se la pierdan, la clase del día 2 de junio con Danza PUC. La clase maestra es gratuita y en el auditorio del IMNA de Lima. Toda la información completa para inscripciones para la clase maestra, también para los datos de las presentaciones, los espectáculos, entrar a www.cultural.imna.edu.pe. Invitados están. Una vez más, las losas deportivas y los colegios de Villa El Salvador se transforman en escenario de la fiesta del circo como parte del 12º Funámbulo, Festival Internacional de Circo Social, teniendo como escenario parques centrales y 4 colegios del distrito. Este domingo, desde las 2 de la tarde, podrás participar de talleres de circo y de una varieté de mujeres del circo en el sector 2, Grupo 1 de Villa El Salvador. Y continuando con las actividades, el martes 30 de mayo y jueves 1 de junio se realizarán talleres para niños y niñas. Para ver el cronograma completo de este festival circense pueden entrar a las redes del circo Bigote de Gato. Wikipedia, la enciclopedia en línea colaborativa, es una de las páginas web más consultadas en todo el mundo.
Según las estadísticas, recibe 31 millones de visitas al día, nada menos. Ahora, ¿cómo hacer que este espacio se torne seguro, confiable y que ayude a quienes acuden a él? Wikiacción es una iniciativa peruana que trabaja no solo por impulsar la rigurosidad en la web, sino por incrementar las entradas referidas a diferentes tópicos de la cultura peruana. La plataforma Historias, Arte y Cultura en el Perú es un proyecto digital. Podríamos llamarlo como una enciclopedia de arte peruano que se gesta. Es una iniciativa que nace en la pandemia por el deseo de dar acceso a todos los usuarios peruanos, internacionales, a una base de arte peruano amplia, basada en las colecciones y el trabajo realizado por el Museo de Arte de Lima a lo largo de los últimos 20, 30 años. La iniciativa, originalmente, la idea del proyecto es de Natalia Magluf, quien fuera directora del museo hasta el año 2018 y quien lidera de alguna manera el grupo académico que le da forma al proyecto Historias. Y se logra conceptualizar y se logra poner en marcha gracias a la colaboración entre el MALI, el Museo de Arte de Lima, y la Fundación Telefónica Movistar. La plataforma Historias es un repositorio virtual de contenidos de arte peruano, que incluye distintas cosas. Hay una sección, por ejemplo, dedicada a la biografía de artistas peruanos, un gran compendio de biografía de artistas peruanos, algo que creo que nunca se había sintetizado o juntado en un mismo espacio, y menos de acceso público. Hay una sección dedicada a obras, muchas obras de arte peruano también, que se encuentran documentadas con fichas técnicas, con textos explicativos. Hay una sección dedicada a temas precolombinos, centradas por culturas, un mapa con geolocalización de dichas culturas, y finalmente una sección que lleva como título propiamente Historias, que reúne artículos en torno a temas del arte y cultura en Perú que cubren más de 3.000 años de historia del arte. Y parte de la iniciativa o de la idea es que todo este gran cuerpo de conocimiento, de trabajo que se ha hecho en el Museo de Arte de Lima, en sus exposiciones, en sus publicaciones, en programas públicos, se pudiera reunir y sistematizar, pero que también fuera accesible en términos, que fuera amable con el público de alguna manera. Entonces, es contenido altamente académico. Respecto a las estrategias digitales, en realidad lo que ocurre es que la plataforma Historias es un gran repositorio que trata de ser ameno, trata de ser accesible, pero que reúne muchas otras iniciativas digitales que ya se manejaban desde el museo. Es decir, videos de las exposiciones, audios que se han creado, que se pueden encontrar en Spotify o en otras plataformas. Uno tiene un acceso, pero amable, desde la plataforma Historias. Y de alguna manera, para la difusión del lanzamiento de la plataforma, se hizo una campaña muy interesante. No se trata tanto de llevar Historias a otros lados, sino de que Historias sea un lugar donde converjan distintas iniciativas digitales, no solo del museo, sino eventualmente de otras fuentes también vinculadas a la escritura, ¿no? En torno, no solo a la escritura, sino a la visibilización de iniciativas en torno al arte y la cultura en el Perú. ¿Cómo se sustenta un proyecto como este? Fue posible gracias a la colaboración entre el Museo de Arte de Lima y Fundación Telefónica Movistar, que ha sido una socia histórica del MALI. En el marco de la pandemia consideraron que era fundamental desarrollar algún proyecto que diera acceso al arte peruano a todos los públicos que no estaban pudiendo ir a ver exposiciones durante su futuro y su mantenimiento. Es muy importante de que la plataforma se teja a la actividad del museo, ¿no? Y que sea alimentada con los distintos proyectos que vayamos desarrollando en los próximos años, y que no sea una plataforma estática, sino que en la medida en que se desarrollan cosas nuevas, se vaya alimentando y de alguna manera asegure su supervivencia. Es fundamental que hayan más proyectos como Historias, que sean proyectos que busquen dar acceso gratuito y sencillo y una puesta en valor sobre nuestro patrimonio cultural. Es además un tema complejo, porque en muchas iniciativas que se hacen en el campo digital
¿no? Páginas web, proyectos educativos digitales, a veces tienen vidas contadas, ¿no? Se lanzan y si no se mantienen o si no están de alguna manera entrelazadas a una finalidad institucional, terminan caducando, ¿no? Los dominios no son vigentes. Entonces, yo creo que es importantísimo que no haya haya muchísimas historias y que sean proyectos además que tengan como misión el acceso a la cultura local y la difusión y la puesta en valor de la cultura local en todos los frentes. El éxito de la plataforma depende única y exclusivamente de su uso, de que la gente la use, la visite, se la apropie. Hay la posibilidad incluso de crear un perfil de usuario y en esa medida hacer comentarios, coleccionar o digamos bajar contenido y armar digamos paquetes de acuerdo al interés del usuario. Creo que lo que es importantísimo es que se use, se expanda, se critique, pero de alguna manera siga viva a través de su utilización, ¿no? Wikiacción Perú nace en agosto del 2021, 2 wikipedistas de Perú. Nosotros editamos Wikipedia por nuestra cuenta. Yo editaba sobre mujeres artistas peruanas y organizaba un evento anual en el cual buscaba que se creasen más páginas de ese tipo. Y Carlo, él vive en Huaraz y pues es un experto en todo lo que tiene que ver con la biodiversidad y el patrimonio ecológico de esa zona. Y en 2018 empezó también a organizar campañas de edición en Wikipedia sobre esta temática. Y decidimos pues generar un proyecto con el cual pudiésemos organizar actividades a lo largo del año. Wikipedia es una enciclopedia virtual, es una de las principales fuentes de información que existen en la actualidad. En nuestro país, de hecho, Wikipedia es uno de los sitios web más consultados y es sumamente importante porque sus contenidos llegan prácticamente a todas las personas. Wikipedia no busca robarnos nuestra información o venderla o vendernos productos a través de publicidad. Wikipedia es libre porque es de acceso abierto, colaborativa porque sus contenidos son generados por cientos de personas voluntarias que dedican sus conocimientos y su tiempo a este proyecto. Tenemos 3 ejes, ¿no? La ecología, que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad que se presenta en nuestro país, la crisis climática, la contaminación, que son problemas que nos están afectando. La equidad de género responde a la situación de extrema violencia que viven las mujeres en nuestro país. Y con la cultura queremos promover el respeto a la diversidad cultural y a las expresiones de los pueblos originarios, que muchas veces han sido relegadas en nuestro país. Y queremos que todo ese contenido esté disponible en Wikipedia. Y esta es una enciclopedia virtual, libre y colaborativa. La información que está en Wikipedia tiene que provenir de una fuente y que esta fuente tiene que ser confiable. Tiene que estar escrito desde una perspectiva neutral, no puede presentar sesgos y tiene que estar escrito desde un estilo enciclopédico. Wikiacción Perú realiza una serie de actividades virtuales y presenciales que tienen que ver con, primero, la formación en las herramientas wiki. Queremos que más personas aprendan a editar en Wikipedia, pero también realizamos talleres sobre temas transversales, como por ejemplo el tema de la redacción en plataformas digitales. También realizamos campañas de edición en las que promovemos que se cree contenido sobre los temas relacionados a nuestros ejes, y estas campañas pueden ser virtuales, pero muchas veces también las hacemos en alianzas con organizaciones de la sociedad civil como universidades. Hacemos levantamientos de vacíos de información sobre nuestros 3 ejes. Sí, me gustaría invitar al público a que se animen a ver Wikipedia con un poquito más de curiosidad, a jugar, explorar las páginas de Wikipedia, a ver qué opciones se encuentran allí. Se van a dar cuenta que Wikipedia es un repositorio de información bastante confiable en la actualidad.
porque tiene una comunidad de personas que está detrás de todos los contenidos, vigilándolos, referenciándolos, eliminando vandalismos. Hay mucho trabajo voluntario detrás de las páginas de Wikipedia y bueno, sería interesante que más personas se animen a editar. Lo de siempre, lo de siempre. El elenco del Teatro Universitario de San Marcos nos trae una noche de 3 funciones seguidas donde los personajes nos cuentan historias de amores inconclusos, amistades tormentosas, desamor y otros males, como parte de la temporada Mal de Amores. Se pone en escena Bienvenidos la Luna, Cualquier cosa por ti y Botes de Sandía, obras aptas para jóvenes y adultos. La cita es este domingo a las 7 de la noche en el Teatro Universitario de San Marcos en Girón Lampa 833, Centro Histórico de Lima. El ingreso es libre. Una arqueología para el futuro. Así define el artista cusqueño Ismael Randall la génesis de su trabajo reunido en la exposición Ismael Randall Weeks 20 años. Metalizamos nuestras memorias y que podemos visitar en el ICNA de Miraflores. ¿Qué podemos encontrar en ella? El mismo Ismael nos lo cuenta. Cuando pensamos en el título de esta exposición, Ismael, metalizamos nuestras memorias. Me encantaría que me cuentes cómo surge el título para esta retrospectiva. Bueno, metalizamos nuestras memorias sale de estos talleres en el centro de Lima que metalizan los zapatos de los niños, ¿no? Y otros objetos. Entonces yo empecé a recolectar objetos de las huacas de Lima, o sea, basuras en realidad, cosas que la gente deja porque al final de muchas de esas huacas se vuelven basureros. Y empecé a hacer lo mismo con esos objetos. Cuando hablamos de lo netamente estético y de materiales, hay un montón de materiales acá que has explorado. Me gustaría que me cuentes un poco cómo es tu acercamiento a los materiales y cómo los vas incluyendo en tu trabajo. Empieza con caminar, ¿no? Son caminatas por la ciudad de Lima, caminatas por la sierra, pero caminatas mirando no solamente cómo estamos construyendo actualmente, pero también el pasado y hacia el futuro. Entonces, hay varias obras como los códigos atemporales, donde hago capas de recolección de momentos que raspo hasta paredes, o saco elementos de la construcción y hago estas capas. Que son casi como diarios visuales. Entonces eso los llevo a mi taller y en mi taller empiezo la exploración acerca de esos materiales y su significado social o político, ¿no? Si estás hablando de tierras, estás hablando de una biblioteca alucinante de Perú. Si estás hablando de concreto, estás hablando de modernismo o de material noble versus el adobe, ¿no? Y estás hablando de varios temas que son netamente políticos a través de los materiales. Y es ahí donde decides utilizar esas ideas y hacer como una especie de reinterpretación creativo-estética a través de la escultura. Me encantaría que me expliques cómo es esta... Bueno, creo que la escultura, si yo lo veo como tal, ¿no? O sea, para mí es una reflexión de lo que hay en el mundo. Y es mi reflexión acerca de situaciones en que vivimos. Esta y Mercado las hice simultáneamente en el 2008 y donde estaba leyendo bastante acerca de mercados y bueno, situaciones económicas latinoamericanas. Y en una calle había encontrado unas llantas apiladas. Igual las llevé a mi taller y no sabía qué hacer con ellas un buen rato. Estaban ahí como dije, bueno, algo va a pasar, algo va a pasar. Y en ese transcurso me fui al mercado a tomar un jugo y estaba mirando cómo hilvanaban las naranjas para el jugo. Entonces empezó a salir esta. Esto es lo sí, que esto está, un poco invita a lo de las naranjas. Está tejido de esa forma. Sí. Pero está pensando mucho en el caucho como símbolo de progreso, toda la política del caucho. Entonces, y también este concepto casi norteamericano del Banana Republic, ¿no? ¿Te refieres a?
a la República Bananera, este tipo de control del imperio norte hacia el sur y la producción de insumos para ese mercado. Vale. ¿Y la hamaca? O sea, la hamaca es como este simbolismo casi del latino perezoso, ¿no? O sea, tiene ese tipo de como connotación centroamericano, pero donde acá se mezcla también con el concepto de progreso. Entonces tienes doble simbología. Exactamente, interesante, claro. Y también estás reutilizando algo y lo estás volviendo útil dentro de un contexto latinoamericano. Interesante, todos esos conceptos entremezclados para hacer finalmente una linda hamaca. Y hacer algo súper útil, ¿no? O sea, al final es una cosa que sirve una función artística, pero también utilitaria, que me gusta como dentro del diseño. Muy lindo, muy lindo. Gracias. Sí, me encantaría echarme, pero no creo que sea apropiado acá en la galería. Y luego son las famosas jabas de mercado. Y bueno, entonces las jabas. Pero que las has las luces están un poco altas, pero que las has recreado totalmente. No, son las jabas actuales y espejadas. Ok. ¿Y cuál es la idea detrás de las jabas espejadas? Creo que tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene el mercado, acuérdate que les hice en Santa Cruz, Bolivia, que también tiene un mercado un poco más oscuro, por otros lados. Tiene las discotecas, entonces tienes una mezcla entre las dos cosas, diversión y también economía. Ok, muy bonito. Y al final también son simplemente jabas espejadas, ¿no? O sea, son simples. Y a mí lo que me gusta de la pieza es que al final cada persona que viene tiene una interpretación distinta. Tú me preguntabas, ¿qué ves? Te pregunto, ¿qué ves? ¿Qué veo? Claro, veo una pared de ladrillos que de mi cabeza siempre es como muy simétrica, con líneas horizontales, verticales, algo muy elemental en la construcción, pero de pronto veo estas hendiduras que le dan un toque me parece hasta sensual. Hay una cosa también como de anatomía que yo percibo y que le da como otras... Creo que hay ese momento curvatura. de todas maneras, ¿no? Eso es lo que yo veo. Sí. ¿Qué habrá detrás? Me lo contarás tú. Creo que hay capas de información atrás, ¿no? O sea, sí, como bien dices, o sea, las paredes son bien rígidas y es una pared de ladrillos, es como que bien común acá, ¿no? Lo ves por todo lado. Claro. Entonces, crear una topografía casi de esta pared mezclado con esta cosa, casi como del tiempo, de estar como, no sé, pues puliendo con tu mano de tiempo. Como cuando el río o el mar pule un pedazo de ladrillo. Sí. Y de hecho, un poco salió esto cuando estaba viviendo en la herradura, en las gaviotas, y había un muro deshecho que se había pulido con el mar. Entonces tiene ese lado, pero ahí empecé a pensar también en boxeo, en todas las frustraciones, y también suavizar la pared, ¿no? O sea, simplemente tener ese momento de suavizar una pared. Lo he puesto con esta porque, bueno, en realidad yo no lo puse. Miguel López, el curador, unió estas dos. Pero esto es, o sea, acá parece que no es mucho peso, pero es un montón de peso. Ladrillo y concreto. El espejo atrás, con todo esto se llama Gimnasio Barragán. Yo lo hice en México y era cuando estaba haciendo todo una investigación del arquitecto mexicano. El arquitecto de Barragán. Sí. Ok. ¿Y qué había de ese arquitecto que te llamó la atención? Su lado urbanístico, en relación con la Ciudad de México, y también su lado espiritual, casi religioso. Entonces hay una mezcla de las dos cosas. ¿Y de dónde sale la idea del gimnasio? El gimnasio es un poquito de culturismo, un concepto de culturismo. Entonces tiene un fuego entre las dos palabras, ¿no? Interesante. O sea, es a través de la palabra que se te ocurrió hacer una... Porque está pensando en la cultura, en la memoria, en esta cosa, en el béton brut de francés, del ladrillo bruto. Sí. Múltiples capas que hay detrás. Claro. Hasta estas están hechas de mayólica, ¿no? Pero son como, las puedes usar, igual que la hamaca. Totalmente. Estas son livianas, ¿no? Pero estas son más pesadas. Te iba a preguntar, ¿de dónde sale esa de poner la barra de ballet? De ballet, de la danza, pero también del lado performático de todo. Que al final la arquitectura, el urbanismo, nuestra manera de pensar en la ciudad es así. Realmente una combinación de muchos elementos, ideas, pensamientos, referencias. Varios elementos, pero que se puede expandir. Claro. Lo que me gusta acá es todos los grabados en el espejo son los planos de Barragán. O sea, me gusta ese tipo de momento en la escultura donde las cosas, si bien es una escultura que no se veía como tocar, tiene esa actitud casi como si sirviese. Y acá estoy parada frente a una pieza que, claro, tú me dices que esto podría resumir
un poco Creo que toda la muestra. toda la muestra Sí. y ahora no entiendo por qué ya vas a decir, pero claro, yo veo por acá y veo pues una especie de un cañón O la Costa Verde, o la Costa Verde o el Valle Sagrado, o el Valle Sagrado. cualquier otra topografía del mundo. Exacto, pero topografía definitivamente, ¿no? Y claro, y de pronto Pero topografía que también es igual a decir erosión. también, sí, se nota un paisaje erosionado. Y claro, llegas acá y de pronto descubres que son libros. ¿No? Eso es fascinante. Y además que son libros que han sido elegidos cuidadosamente. Elegidos entre libros de autoayuda Ajá. y temas políticos nacionales, ¿no? Ok. Creo, por eso digo que todo está acá, porque creo que todas las cosas, desde las frustraciones hasta las cosas que tal vez son un poquito más arbitrarias, están en este I-beam. Lo llamo I-beam porque el I-beam, aunque no tenga la forma exactamente de una viga H, nació de los franceses y con eso se pudo haber construido desde el siglo XIX hasta hoy en día otros puentes y rascacielos. O sea, todas las ciudades y sitios que tenemos en el mundo, Requieren de las vigas. ciudades y puentes, requieren de la viga H. Sin la invención de la viga H, no tendríamos las ciudades que tenemos hoy en día. Vale, qué interesante eso. Entonces tú has hecho tu versión de tu viga H, Una metáfora de viga por H. supuesto. Sí. Me encantaría que me cuentes un poco cómo fue tu búsqueda de los libros. La búsqueda de los libros sale casi todos de ya los mercados ya casi el cementerio del libro. Hay huecos en el centro de Lima donde estos libros valen 1 sol, 2 soles, 3 soles. Son los libros que ya la gente ya no quiere, que significa que han hecho muchas reproducciones o al final ya no sirven. Claro. No diría destrucción, ¿no? Pero sí has hecho unos cortes muy interesantes de las páginas del libro para convertirlo en esta maravillosa erosión de Sí, varios me preguntan si le da tristeza el uso del libro en esta manera. Y al final digo, bueno, pero también estás dando una memoria a ese libro. O sea, lo estoy convirtiendo en algo permanente en esta pieza. Porque estos títulos ya van a estar acá por siempre, ¿no? Claro, claro. Y hablando de libros, en lo que viene aquí, pues también está, ¿no? El libro, pero También está bastante presente. está bastante presente en una columna muy clásica de la construcción también. Esas columnas que además son como muy habituales de mirar en nuestra ciudad y en otras ciudades de nuestro país. ¿no? La primera parte, ¿no? Las bases, los pilares sociales, que para mí nacieron cuando estuve en esta zona, ¿no? O sea, tuve el concepto mirando Pucusana y mirando cómo el desierto de Pucusana y las huacas de Pucusana se empezó a invadir la zona. Y lo primero que haces es una columna, entonces está pensando un poquito en la base de la sociedad, de cómo nos desarrollamos. Claro. Y Y por eso estas fotos los rodean, ¿no? Que son huacas y Pucusana, que los usan para motocross o para viviendas. Entonces toda nuestra historia queda bajo esta manta nueva. Y esta idea también la has reflejado en esos videos, Sí. ¿no? Porque ahí hay un video que a mí me pareció fascinante, que era esta construcción. Que se llama Pucusana Tractor, de hecho. En una zona del sur de Lima, Pucusana, frente al cementerio, donde hay esta casita, y ya verás lo que pasa. Lo filmé con Jorge Viñati. Los tamaños de la casa tienen que ver también con las invasiones de terreno. Y viene este tractor y lo mueve por el desierto hasta que se destruya, ¿no? Muchas de las situaciones que en ese momento me parecían bien frustrantes, no solamente con el terreno nacional en sí, pero también las pisadas desde el punto de vista del gobierno, que significa mover gente, moverse a uno mismo, y al mismo tiempo, ¿qué significa para nosotros en territorio el desierto? Y tiene la sensación que es como que lo están echando muy fácilmente de un lugar que también elige uno establecerse, ¿no? Estas inversiones, pero de pronto con un tractor, pues... Entonces tienes una situación que es como que lo ves, la fragilidad de todo, ¿no? Cuando crees que algo es tan permanente como el ladrillo, el concreto, también ves esa fragilidad de esos materiales. Tractor, y hay algo ahí que le da como una cosa, una capa de humor, que es como medio... Entre tristeza y humor. Sí, Tiene las dos cosas. totalmente. Esa es otra acción que hiciste Esa es otra acción en el Morro Solar. en Chorrillos. En Chorrillos.
donde contraté un camión, todo ilegalmente, sin permiso, sin nada. Contraté un camión con árboles y tierra y simplemente sale un poquito del concepto de desmonte, ¿no? Sí. Desmonte, pero como nos hemos acostumbrado a ver en el Morro Solar y otros lados, toda esa basura que la gente deja, pero en vez del desmonte basural, dejando árboles. Entonces, tratando de revertir un poco de humor ese tipo de situación. Y a mí lo que me terminó gustando de esto es que los boto en un sitio que está designado como espacio verde. Vale. Y al final terminó siendo eso. Ahora hay todo un parque ahí. A A raíz- través de una acción que era simplemente botar árboles, terminé en un parque. Porque la comunidad los cogió y los plantó. Y eso de alguna manera sientes que le da un sentido... O sea, el sentido era la pregunta, ¿qué pasa si boto árboles? Si la gente los deja morir o le da vida. Y te diste con la buena noticia que... claro, pero eso fue la pregunta. Que muchas de esas lecciones eran esas, no eran preguntas súper simples. ¿Qué pasa si hacemos esto? Un servicio de la comunidad. El servicio, pero también es la pregunta de la cual hablamos antes, de para qué sirve la escultura, que es para qué sirve una acción como tal. ¿Es arte o no es arte? ¿Es un servicio social? ¿Es una ONG? ¿No es una ONG? Entonces, ¿qué es? ¿No? Claro. Y esa línea me encanta, el arte. Me gusta siempre jugar entre esas dos cosas. Leer por gusto, por puro gusto. Esa es la consigna que defiende Jaime Cabrera desde su espacio en la web. ¿Cómo hacer del amor por la literatura un estilo de vida? Conozcamos el detrás de cámaras de un espacio que a punto de trabajo duro y constante nos introduce todos los días un poquito más en el universo de los libros y la literatura. Sí, me llamo Jaime Cabrera Junco y dirijo la plataforma de difusión literaria Lee por Gusto. En 2010 yo decidí confluir dos inquietudes que tenía. Una, el periodismo literario o cultural, y otra, la exploración de las plataformas digitales, porque dictaba un curso que tenía el rimbombante nombre de periodismo multimedia. Empecé a hacer entrevistas a escritores y quise darle como el añadido el video, o sea, que pueda la gente escuchar y ver al escritor, ¿no? Y con ese propósito, en una época donde los blogs tenían mucha fuerza, abrí como un blog dentro de la plataforma de Perú 21, donde trabajaba en ese momento. El nombre de la página para mí fue casi una cuestión muy inmediata, porque lo hacía totalmente ad honorem y al margen de mi trabajo recurrente. Entonces decidí jugar con el leer por gusto, hacer algo que realmente me satisfaga, y también en vano, porque no iba a recibir ninguna paga por eso, ¿no? En un inicio yo no tenía muy claro el norte, porque quería abarcarlo todo relacionado al libro, pero me di cuenta que la frase hecha, ¿no? El que mucho abarca poco aprieta, y decidí centrarme en lo que a mí más me seducía, que es la literatura. Entonces el eje, o digamos el núcleo de Lee por Gusto, son las novedades literarias, nuevas publicaciones de escritores, de escritoras peruanos fundamentalmente. En épocas de feria del libro o en otras actividades, pues también he tenido la ocasión de conversar con otros autores, y de un tiempo a esta parte me he dado cuenta de cómo ya han pasado más de 10 años, he construido, sin proponérmelo por supuesto, una suerte de repositorio, digamos, de voces de autores, algunos ya fallecidos lamentablemente, pero que han dejado como su camino, su ruta, ¿no? Entonces yo, lo que inicialmente era una exploración muy personal, fue un trabajo mucho más consciente, proponer algo distinto, pero a la vez también desmitificar la literatura, la lectura como algo muy sagrado, muy lejano. Y las redes sociales se prestaron muchísimo para ello, ¿no? Digamos que la primera base, que fue la página web, fue sumándose a las redes sociales, ¿no? También como punto de apoyo ahí para poder buscar a una nueva audiencia, porque el público va creciendo, los hábitos también van cambiando, y las redes sociales ahí en ese sentido constituyen también un aliado, ¿no? Inicialmente era un blog,
y luego lo independicé como una web. Y la primera red así automática por esto del video fue YouTube. En 2012 la cuenta de Facebook y de Twitter ahí en simultáneo. Y yo me resistía realmente a sumarle más redes sociales, porque como estoy solo en esta aventura, sumar una red social más es como tener un grillete más, porque hay que generar contenido todos los días. Todo es en realidad adaptación. Y más recientemente he explorado, no con resistencia, pero también con curiosidad el TikTok. Y curiosamente es la red donde le va mejor a la página. Yo no me lo esperaba en absoluto. Y creo que lo que fue funcionando más fue la lectura breve así de poemas. Yo, que siempre he tenido pánico y terror a mi propia voz, como que me he obligado a poder prestar mi voz, pero para transmitir contenido literario, ¿no? Entonces, en las lecturas de poemas, en fragmentos de algún cuento, de alguna novela, en TikTok, pues ahí encontró un nicho. Yo la verdad que no tenía la menor idea. Les voy a leer este poema que se titula Una mujer y un hombre. Una mujer y un hombre llevados por la vida. Una mujer y un hombre cara a cara. Habitan en la noche, desbordan por sus manos, se oyen subir libres en la sombra. Sus cabezas descansan en una bella infancia. La verdad que es puro amor al arte. Y lo de Lee por Gusto me abrió muchas posibilidades de la Casa de la Literatura Peruana. Digamos que más que el propio proyecto en sí, es lo que alrededor de la página ocurre, ¿no? Es decir, tener este espacio desde 2010, buscar exploraciones. Y yo he buscado formas, se puede, claro, no tiene tanto alcance como un podcast o un contenido de gastronomía o de música, porque claro que tiene muchas reproducciones, ¿no? Millones a veces de reproducciones en YouTube. Pero un contenido literario tiene mucho menos, pero yo he ido buscando, porque también he procurado formarme en estos cursos de marketing digital, ver la posibilidad también de que el proyecto crezca, no que me mantenga en absoluto económicamente, pero que por lo menos sea un apoyo, ¿no? Un estímulo también. Creo que me gusta mucho que se le dé una mirada fresca a la lectura. O sea, son chicos, chicas que de manera así muy natural hablan de alguna lectura. Y hasta han formado clubes de lectura. Creo que en la pandemia eso se fue fortaleciendo, incluso aumentando, ¿no? Me parece que eso ayuda, sobre todo en un momento en que en los medios de comunicación tradicionales el espacio para contenidos culturales pues se han reducido al máximo, ¿no? Manu, 50 años conservando naturaleza y culturas, una muestra producida por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el CERNAM. 50 años conservando una de las áreas que muchos creen es el área más biodiversa del planeta. Más de 1000 especies de aves, millones de especies de insectos, centenares de especies de mamíferos dan cuenta de una de las áreas más importantes en cuanto a diversidad biológica del mundo. Un parque que tiene casi 2 millones de hectáreas y es el orgullo, o debería serlo, de todos los peruanos. Para celebrar estos 50 años, el CERNAM ha organizado esta exposición que durante muchos meses hemos tenido el gusto de producir y de curar junto con otros 3 compañeros, Oscar Mujica, Joel Mendoza y Jessica Grendendicht, quienes hemos elegido una selección de 80 fotografías a partir de centenares de imágenes de más de 20 fotógrafos para tener esta muestra que hoy pueden ver en el Centro Cultural de España, que está compuesta por un poco más de 80 imágenes de 14 fotógrafos peruanos y extranjeros. Entre ellos tenemos fotógrafos de renombre mundial como Frans Lanting, uno de los grandes fotógrafos de naturaleza del mundo, miembro del equipo National Geographic. Tenemos una selección que nos va a llevar por todos los ámbitos del Manu, por todas las esquinas de este gran parque nacional, que además, entre una de sus virtudes, nos lleva por una enorme gradiente altitudinal que comienza arriba de los 4000 metros, cerca de las cumbres del Apu Cañahuay, y nos lleva a un descenso vertiginoso por la selva alta y nos lleva hasta la llanura amazónica a menos de 500 metros. Y además mostramos el otro rostro del Manu, el rostro humano. El Parque Nacional del Manu
a diferencia de muchos otros, de la gran mayoría de áreas naturales protegidas, es un parque con presencia humana. Dentro del parque hay una presencia importante de comunidades de la etnia Matzigenka. Entonces tenemos esta gran mezcla de biodiversidad y cultura ancestral. Junto a ellos tenemos también una población significativa de indígenas que viven en aislamiento voluntario, cazadores, recolectores nómadas que recorren los valles y las quebradas del Manu en procura de alimento. A todos ellos también está dedicada esa exposición y también hay una muestra representativa de fotografías para ellos. La exposición también cuenta con una muestra representativa en temas de gestión, de turismo, que es tan importante para haber mantenido durante 50 años al parque como hoy lo conservamos. Este parque es un lujo para todos los peruanos y por eso celebramos estos primeros 50 años. La Municipalidad Metropolitana de Lima los invita a ser parte del elenco municipal, donde descubrirás y potenciarás todo tu talento artístico a través de las danzas folclóricas del Perú. Las fechas de audiciones serán este martes 29 y 30 de mayo en el Teatro Municipal de Lima. Para inscribirte lo puedes hacer a través de sus redes sociales. Las posibilidades que nos brindan los espacios digitales para la cultura son infinitas. Hoy hemos presentado algunas, una pequeña muestra de todas las sorpresas que nos aguardan en la web. Sabemos que es ahí, en el ciberespacio, donde está no solo el futuro, sino también el presente, y por ello vale la pena seguir alimentándolo de iniciativas tan importantes como estas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Presencia Cultural y recuerda que también pueden visitarnos en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube de TV Perú. Nosotros también estamos en la web porque la idea siempre es estar cerca de ustedes. Hasta la próxima.